Hola, buen día. En esta ocasión venimos con un video tutorial donde se va a intentar explicar de la manera más clara, breve, el tema de cómo hacer diagramas de flujo de acuerdo a los documentos que así lo requieran. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo y un ejemplo complejo donde se utilicen múltiples condicionales. Este ejemplo, este video tutorial se basará en el uso de artefactos básicos del lenguaje BPN o el lenguaje de modelado BPN con el objetivo de que nos acerquemos al estándar para documentar diagramas de flujo, sobre todo en sistemas de gestión. Para eso vamos a explicar en forma introductoria los principales artefactos que vamos a utilizar para los ejemplos que vamos a trabajar. Vale la pena notar que los ejemplos que se van a trabajar se realizarán utilizando la herramienta de modelado Visagi, que es una herramienta muy útil, muy fácil de trabajar y es una herramienta totalmente gratis y que está a nuestra disposición para hacer los diagramas de flujo atendiendo los estándares más utilizados a nivel mundial, como el BPN. Dentro de los principales artefactos tenemos la actividad de inicio, que es una actividad común en todos los diagramas de flujo. Son muy pocos los diagramas de flujo donde no se utiliza la actividad de inicio, y aquí para la herramienta que vamos a trabajar se va a utilizar mediante el uso de una imagen de un círculo verde, un círculo pequeño verde, lo cual denotará que donde este círculo se encuentre, desde ahí dará inicio el proceso o el procedimiento. Luego seguimos con las actividades, que es un rectángulo con líneas, con esquinas redondeadas. No quiere decir que es una camisa de fuerza, de que sea un rectángulo con esquinas redondeadas, sino que para este caso la aplicación Visagi pues así lo utiliza. Y créanme que los artefactos están basados en el lenguaje de notación, en la notación del lenguaje BPN, perdón. Tenemos la actividad de subproceso, que nos denota de que cuando se llega a esta actividad en el flujo, pues indica que hay un subproceso que tiene unas actividades también independientes o que se comunican con el proceso principal y se estará ejecutando internamente. Esto nos obligaría a conocer las actividades del subproceso para ver de qué manera se ejecuta la actividad cuando el subproceso toma el control. Es decir, vamos a poner un ejemplo de que llega una PQRS a una empresa o una petición, y esta petición puede ser de tipo derecho de petición, queja, reclamos, etcétera. Cuando llega a la oficina jurídica, pues la oficina jurídica decide si le da tratamiento la misma oficina por si fuera un derecho de petición, o si le pasa la información a la oficina de servicio al cliente, quienes son los que tratan la PQRS de acuerdo a su procedimiento. En ese caso, cuando en el diagrama de flujo se grafica, se muestra que la actividad pues pasa al proceso o a la oficina de servicio al cliente, se hace la anotación con este cuadrito para saber que hay un proceso adicional que es el que toma el control de la actividad que se envía. Pues ahorita que vamos a ver un ejemplo va a ser más fácil entender un poquito este concepto. Por otro lado tenemos el condicional, que es una herramienta muy utilizada. A veces la gente se confunde utilizando los condicionales, sobre todo cuando hay múltiples condicionales, cuando se deben tomar más de dos decisiones. Normalmente un condicional se utiliza para dos decisiones, pero pueden haber casos especiales en los cuales hayan 3, 4 decisiones. Por ejemplo, cuando llegue no sé, una matrícula a una universidad en el cual la matrícula es para una formación tecnológica, sea para una maestría o sea para una especialización o pregrado, pues en el proceso o en el diagrama de flujo hay que identificar las diferentes condiciones o los diferentes caminos que va a coger esta solicitud de acuerdo con el proceso que lo debe atender. Si es la oficina de posgrado, si es la oficina de pregrado o si es la escuela técnica y tecnológica que maneja todo el componente técnico y tecnológico de la universidad. Vale la pena que este artefacto es un poquito complejo, pero ahorita mismo cuando vayamos a explicar el ejemplo se van a dar cuenta que en la práctica no es tan difícil.
tenemos el artefacto fin, que es un círculo rojo. En Visacci se denota como un círculo rojo, y pues aquí lo que nos están indicando en el diagrama de flujo es que el procedimiento o el proceso llegó a su fin. Los diagramas de flujo son muy utilizados a nivel procedimental porque muestran la operación de un procedimiento, o sea, el cómo se ejecuta un proceso. Normalmente los diagramas de flujo se utilizan en procedimientos. Algunas veces se toma la decisión de hacerlos en instructivo, pero teniendo en cuenta que los procedimientos, que los diagramas de flujo no son tan efectivos cuando las actividades que se van a ejecutar son de mucho detalle. Entonces, porque esto puede hacer el diagrama de flujo mucho más pesado. Los diagramas de flujo son muy utilizados y muy famosos para el tema de procedimientos, inclusive para el tema de proceso, cuando se define pintar en un diagrama de flujo las actividades principales del proceso. Bueno, entonces vamos manos a la obra y vamos a utilizar la herramienta Visacci para explicar un caso práctico. Vamos a poner el ejemplo de que nos llegue una petición a la empresa. Ustedes saben que todo tipo de petición que llegue a una empresa, sea queja, sea reclamo, sea felicitación o sea inclusive un derecho de petición, se le tiene que dar tratamiento como derecho de petición. Debe responderse en un lapso de tantos días, etc. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que les permita a ustedes identificar el funcionamiento de los principales artefactos. Aquí vamos a procurar utilizar artefactos de decisión donde solamente se tomen dos decisiones. En un próximo ejemplo vamos a hacer uno mucho más complejo donde no solamente se tomen dos decisiones sino que se tomen tres, posiblemente cuatro. Entonces cuando entramos a Visacci nos muestra el primer swing lane. Entonces vamos a darle doble clic acá y aquí lo que hacemos es que vamos a ponerle el nombre al procedimiento. Vamos a suponer que se llame gestión de peticiones, quejas y reclamos. Así se va a llamar nuestro procedimiento. Vamos a suponer que dentro de la gestión dentro de la gestión de peticiones que hay reclamo de la empresa, por ahora intervienen dos áreas que puede ser recepción, es la persona que tiene contacto inicialmente con la solicitud que está haciendo el cliente. Tenemos oficina jurídica, y tenemos oficina de servicio al cliente. Creamos otro swing lane que se llame responsable del proceso o servicio, que es el área que debe responder al requerimiento. A este diagrama de flujo se le puede iniciar de dos maneras diferentes. Una que arranquemos directamente de recepción, otra que incluyamos un swing lane donde el cliente radica la solicitud. Vamos a meterle ese swing lane adicional para denotar desde dónde arranca el proceso. Entonces vamos a suponer que el cliente llega con una solicitud. Por lo tanto, el primer artefacto a utilizar, que es para activar el procedimiento, es el de inicio, que es el botoncito verde que está aquí en la paleta. Arrastramos el botoncito y este es el botoncito de inicio, y inmediatamente apenas veamos el botoncito de inicio ya sabemos que el procedimiento o el flujo arranca desde el cliente o el servicio, que es quien activa el procedimiento. Entonces el cliente activa el procedimiento y aquí lo denotamos con una actividad para decir cuál es la actividad que hace el cliente, que es radicar solicitud. El cliente radica la solicitud. ¿Quién es el encargado quién es el encargado de recibir la solicitud y verificarla? Pues el encargado de recepción. Entonces aquí cogemos y hacemos una actividad donde el encargado de la solicitud verifica la
solicitud. Entonces, el encargado de la recepción verifica la solicitud, pero él ahí define cuáles de los caminos va a tomar esa solicitud, si va para la oficina jurídica o si va para la oficina de servicio al cliente. Si es un derecho de petición, pues va para la oficina jurídica, y si es una queja, un reclamo, una felicitación, pues la empresa definió que eso la atiende a la oficina de servicio al cliente. Entonces aquí va a haber una decisión cuando él la solicita. ¿Qué quiere decir? Que saliendo de la verificación enseguida hay un condicional. Este condicional puede tener varios caminos. Un camino que puede ir para la oficina de servicio al cliente, o otro camino que puede ir para la oficina de gestión jurídica. Aquí vamos a acomodar un poquito estos conectores para que no se entrecrucen y sean entendibles. Entonces aquí, si es para la oficina jurídica, entonces aquí este swing lane, este conector que sale del condicional, tengo que colocar un nombre, le doy doble clic a esa línea y le coloco debe ser atendida por servicio al cliente. No, perdón. Vamos a hacer. Es aquí donde tengo que colocar cuál es la condición que se está evaluando. Entonces aquí coloco debe ser atendida por la oficina de servicio al cliente. Cierro con un signo de interrogación, ahí no se ve, pero este cuadrito lo puedo robar hacia aquí arriba. Y entonces sí, este camino el que va a tomar si la respuesta es sí, porque quien está haciendo la verificación es el recepcionista, de acuerdo a si es un derecho de petición, es una queja. Puedo robar ese sí hacia acá. Entonces, en la oficina de servicio al cliente, verifican nuevamente la solicitud. Entonces, debe ser atendida por la oficina de servicio al cliente. Si es sí, toma el camino para el responsable del servicio al cliente, donde debe verificar la solicitud. Vamos a quitarle verifican. Se recomienda que los nombres de las actividades arranquen siempre con un verbo en infinitivo, y si no, quiere decir que es un derecho de petición, entonces va para la oficina jurídica. Entonces aquí marcamos el no, y este cuadrito lo podemos subir para que se vea un poquito más acá. Entonces aquí en el de la oficina jurídica también hace su verificación solicitud. Ok. Entonces sucede que ya ahí ya utilicé el primer condicional, quedó demostrado o quedó graficado de que cuando el cliente radica la solicitud, el recepcionista la verifica y verifica si esta debe ser atendida por servicio al cliente, lo manda para servicio al cliente, y si no, lo manda para la oficina jurídica porque es un derecho de petición. Entonces aquí pues se ve gráficamente cuáles son las acciones que se van tomando hasta ahora. Sucede que la oficina de servicio al cliente tiene que tomar una decisión: o respondo yo a la solicitud, o responde la solicitud el responsable del proceso. Entonces, de acuerdo a su alcance, aquí colocamos hacemos una pregunta: debe responder responsable del proceso o servicio. Hago la pregunta, y entonces si la respuesta es sí, pues aquí toma el control el responsable del servicio. Entonces aquí marco que este es el camino del sí,
deshago la opción aquí, me regreso aquí arriba. Entonces, si la respuesta es no, entonces responde la oficina de servicio al cliente, porque la oficina de servicio al cliente también puede responder. Entonces aquí coloca responder requerimiento, ¿cierto? Entonces aquí responder requerimiento y lo puedo llegar enseguida a fin. Aquí coloco mi círculo de fin. Lo mismo, si es el responsable del proceso, responder requerimiento, y ahí por ahora cerraríamos con, aquí nos toca pintar un swim lane. Entonces cogemos, sale el responder requerimiento, lo mandamos a finalizar acá. No es obligatorio que mandemos todas esas flechas allá, porque yo puedo mandar aquí directamente que me finalice aquí con un círculo rojo, pero bueno, yo lo mando acá para utilizar un solo artefacto. Aquí tenemos el sí, y como allá la pregunta, debe responder responsable del servicio, si es sí para acá. Si es no, obviamente tiene que responder los servicios al cliente y lo responde, ¿sí ven? Entonces, como pueden ver, ahí está la diferencia. Ahora, es posible que nosotros no nos interese qué es lo que pasa con la oficina jurídica, sino que vamos a suponer que ese sea un subproceso, y entonces yo aquí simplemente utilizo este artefacto que es el del subproceso, lo mando aquí para oficina jurídica, porque su oficina jurídica tiene su propio proceso: gestionar derecho de petición. Entonces desde aquí, desde este condicional que era en caso del no, pues pinto la opción para el no, porque esa petición no la responde la oficina de servicio al cliente, sino que la responde jurídica, por el tema de que es un derecho de petición. Simplemente le pongo la etiqueta del no, y entonces aquí vemos que podemos finalizar aquí mismo para no enredar tanto las líneas. Entonces explicamos brevemente todo lo que hicimos para que recapitular y quede un poquito más claro. Aquí arranca de inicio, quiere decir que el control inicialmente lo toma el cliente, o donde esté pintado el botón de inicio. Él radica la solicitud, en recepción se verifica la solicitud. Cada vez que ustedes pongan una actividad de verificar, revisar, casi siempre hay un condicional después, porque verificar o revisar, lo que ustedes van a revisar son condiciones, que se cumplan condiciones o criterios. Entonces, como que hay un verificar, él verifica es si la solicitud debe ser respondida por la oficina de servicio al cliente o respondida por la oficina jurídica, si es un derecho de petición. Entonces aquí hacemos la pregunta en el condicional. Si la respuesta es sí, lo mandamos para servicio al cliente, y si la respuesta es no, lo mandamos para oficina jurídica. ¿Por qué pintamos con este artefacto la actividad de gestionar derecho de petición por parte de la oficina jurídica? Porque ellos tienen su propio procedimiento para gestionar eso. Entonces aquí esto lo que nos está indicando aquí es que ellos tienen un procedimiento interno, entonces hay que consultarlo. El interesado, si quiere, va y consulta ese procedimiento, y ahí encontrará otro diagrama de flujo que indica cómo se debe atender ese derecho de petición. Y aquí finalizaría. Pero vamos a suponer que no finaliza, listo, es atendido por la oficina de servicio al cliente, porque la respuesta es sí, verifican la solicitud, y como vemos, cada vez que hay una actividad de verificar o de revisar, casi siempre sale un condicional. El condicional está preguntando que si debe responder responsable del proceso o servicio. Si la respuesta es sí, entonces toma el control el responsable o jefe del servicio y responde el requerimiento, y posteriormente finaliza. Si la respuesta es no, pues responde la misma oficina del servicio al cliente y finaliza. ¿Por qué yo coloco aquí debe responder responsable del servicio, y no coloco debe responder responsable del proceso? Igual, eso es como ustedes quieran plantear la pregunta. Yo podría haber planteado aquí debe responder oficina de servicio al cliente. Si es sí, responde aquí, y si era no, se iba para acá, para el responsable del proceso. El diagrama de flujo sirve para entender gráficamente o de mejor manera lo que está documentado con texto. O sea que la actividad
o el procedimiento que está documentado en párrafos, en textos, en sus tablitas, como ustedes lo estén trabajando, simplemente el diagrama de flujo lo que hace es apoyar eso para que una persona haga seguimiento rápido y entienda rápidamente el procedimiento viendo el panorama general. Pero ya si quieres ir al detalle, necesariamente te toca irte hacia la descripción detallada del procedimiento. Pues este es un procedimiento sencillo, espero que les haya quedado claro. Aquí se utilizaron dos condicionales de manera independiente, pero puede suceder que haya una actividad que se tomen no solamente dos decisiones sino tres. Entonces ahí hay que ser recursivo y recurrir a más uso de los condicionales. Entonces vámonos a otro ejemplo. Vámonos a otro ejemplo. Bueno, vamos a guardar este por si acaso les interesa el documentico. Vamos a exportarlo como imagen. Entonces vamos a ponerle modelo 1 y lo guardamos. Entonces vamos nuevamente acá, aquí le decimos que vamos a hacer un nuevo modelo en blanco. Vamos a decirle que sí, vamos a guardar por si acaso necesitamos ese documento después. Aquí entonces empezamos con un proceso nuevo. Vamos a tratar de hacer un ejemplo donde toca hacer una verificación que te exija tomar más de dos decisiones. Entonces vamos a tomar el ejemplo que les expliqué acerca de la universidad, y se va a llamar gestión de admisiones y matrículas, ¿cierto? Vamos a poner varios swing lane, porque aquí arranca el aspirante. Aquí arranca auxiliar de admisiones y registro. Vamos a suponer que hay otro participante y es responsable de... No, vamos a poner auxiliar de pregrado. Vamos a ponerle otro que se llame auxiliar de posgrado, y vamos a poner otro que se llame auxiliar escuela técnica. Entonces vamos a aplicar con menos artefactos, pero utilizando ya un condicional que requiera ayudarnos de más condicionales, ser recursivo para pintar un escenario donde se tengan que tomar más de dos decisiones. Entonces aquí arrancamos desde el aspirante. El aspirante que hace realiza solicitud de información de matrícula. Vamos a ponerle así, para hacerlo lo más fácil posible. Entonces vamos a suponer que ustedes definieron que cada actividad va numerada. Entonces aquí vamos a poner la actividad número 1, realizar solicitud de información de matrícula. Aquí viene y el auxiliar de admisiones y registro hace la actividad de realizar verificación de solicitud. Vamos a suponer que ustedes le quisieron poner ese nombre. Igual le pudieron haber puesto verificar solicitud y así se ahorran texto, pero bueno, vamos a suponer. Entonces, él al realizar
la verificación de la solicitud tiene tres caminos. No, esta solicitud tiene que atenderla el auxiliar de posgrado, que es el que tiene la información de posgrado, o la atiende el auxiliar de pregrado, o la atiende el auxiliar de la escuela técnica. Entonces aquí ya viene una decisión. Primera decisión. Esta decisión debe tener una pregunta. Entonces vamos a suponer que la primera pregunta es solicitud para pregrado. Entonces vamos a poner esta preguntita por acá. No se olviden poner el signo de interrogación para que se quede claro que es una pregunta. Y entonces si es solicitud de pregrado, pues mandamos la actividad para acá y debe decir realizar atención de solicitud, ¿cierto? Entonces vamos a poner, esta es la actividad número 2, esta es la actividad número 2, este que está acá es la actividad número 3, esta es la actividad número 3. Entonces hay que marcar la raya siempre, no se les olvide, para que sepa esta línea que corresponde a la respuesta del condicional. Si es sí, realizar atención de solicitud, y después de realizar atención de solicitud, pues entregar información al cliente, ¿cierto? Y de aquí podemos pasar hacia acá. Entonces aquí decimos que el cliente revisa información entregada. Vamos a suponer que esto no se hizo verbal, o que sí, se hace verbal, pero igual vamos a pintarlo acá. Entonces aquí revisar información entregada. Esta es la actividad 4 y esta es la actividad 5. Bueno, entonces ya está claro el primer camino, pero hay otro camino. Entonces, si no es de pregrado, hay dos posibilidades adicionales para tomar caminos. Hay dos opciones para tomar caminos y faltan dos. Entonces aquí nos toca hacer otra pregunta y marcamos aquí y decidimos si queremos preguntar por el tema de pregrado o de escuela técnica. Entonces aquí vamos a suponer que aquí queremos hacer lo de posgrado, solicitud para posgrado. Entonces miren que aquí hay que marcar que es no. Aquí lo que este no te está mandando hacia una nueva pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no lo puedo mandar? ¿Por qué no lo puedo mandar directamente a que lo atienda a posgrado o a escuela técnica? Porque tengo dos opciones todavía. Vamos a pasar esta pregunta para acá para que se entienda bien. Ahora, si es para posgrado, pintamos el camino. Entonces llegamos hacia acá, hacia posgrado. Esta línea que está acá la rodamos para que no se nos mezcle. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Que esta línea hay que pelear un poquito, eso hay que pelear un poquito por ella, pero ahí se ve. Entonces si es para posgrado, sí, tenemos que marcar siempre la línea para que la gente identifique, para que el que está mirando identifique cuál es el camino que está tomando. Entonces aquí es sí. Entonces ya sabemos que aquí vamos a suponer, vamos a hacer redundancia aquí, pero vamos 6, colocamos realizar atención de solicitud. ¿Cierto? Yo lo estoy poniendo aquí de forma resumida, pero en un proceso real de admisiones y matrícula hay muchas más actividades, hay más actividades que detallan de mejor manera el proceso. Aquí lo único que yo quiero que vean ustedes es el uso de los varios condicionales en un proceso. Entonces realizará atención de solicitud y simplemente hace la entrega de la información, este código lo robamos por acá. Entonces 7, vamos a suponer remitir información al cliente.
Entonces aquí utilizamos la raya porque si no vemos hacia dónde va a coger allá tan fácilmente, nos toca, porque ya el cuadrito ya se está extendiendo. Y entonces aquí ya vemos el otro camino que sí es no. Entonces, si la respuesta es otra, ya no hay más camino, pues ya sabemos que la otra respuesta es el tema de escuela técnica, pues pintamos en la opción y aquí ya no habría más condicionales porque simplemente nos queda otro camino y ya. Entonces hasta este momento pintamos la tarea. Entonces aquí sería 8, realizar atención de solicitud. Lo unimos acá. Bueno, vamos a suponer que lo unimos por acá para que no se nos forme tanto enredo. Aquí le decimos el no, que ya es el otro camino. Es el otro camino evidente que se toma. Entonces, esta persona responde la solicitud, remitir solicitud al cliente y pues lo mandamos allá donde el cliente hace donde se le entrega al cliente. Esa flecha debe ir acá también. Rodamos un poquito acá para que no se nos una con esa, ¿cierto? Y aquí el cliente inclusive lo puedo poner a tomar otra decisión. Y es que aquí le puedo colocar. Entonces, como él está revisando, interesado, si finalmente el cliente está interesado, entonces aquí cojo, si es no, que finalice el proceso. Pero si es sí, hacer solicitud formal de matrícula. Hacemos deshacer, pues se nos rodó un poquito. Aquí movemos esto y aquí movemos esto. Y entonces hacer solicitud de matrícula. Y vamos a suponer que aquí olímpicamente, para terminar el procedimiento, le decimos y finalizamos la actividad. A ver por qué número vamos. Por la 9 le decimos 10 y que el auxiliar realiza el proceso de matricular. Y listo. Vamos a suponer que aquí finaliza después que lo matriculó. Entonces la idea era que ustedes vieran las diferentes opciones o cómo se comporta un diagrama de flujo cuando hay múltiples condicionales. Vamos a hacerle un seguimiento rápido a esto para que retomen el hilo por si acaso se perdieron en alguna parte del diagrama. Aquí rodamos un poquito porque a veces nos descuadra. Bueno, vamos a cambiar esto aquí porque parece que se nos dañó. Entonces aquí cogemos nuevamente
Entonces aquí se nos había olvidado que si él sí está interesado, pues haga la solicitud formal de matrícula. Entonces revisamos nuevamente, retomamos. El aspirante viene y arranca por aquí. Esto quiere decir el círculo verde, ya ustedes saben que es el de inicio, quiere decir que el control arranca por el swing lane o el cuadro que lo tenga o el responsable que lo tenga, que es el que en este caso es el aspirante. Entonces el aspirante realiza la solicitud, el auxiliar de admisión y registro verifica la solicitud, ya aquí hay una primera condición que le debe evaluar, porque si es para posgrado o si es para escuela técnica o si es para pregrado. Entonces la primera pregunta que se hace es que si es para pregrado, si es sí, el auxiliar de pregrado realiza la atención de la solicitud y entrega información al cliente. El cliente revisa la información, si está interesado, hace la solicitud formal para que el auxiliar de admisión matricule finalmente o si no, finalice el flujo. Bueno, este fue el camino que tomó en caso de que fuera pegado. Pero si es no, hay que tomar otra condición porque todavía hay que evaluar la otra condición porque todavía hay dos opciones, hay dos caminos, que es el de posgrado o el de escuela técnica, por si va a ser alguna carrera técnica. Entonces vuelve y evalúa con otro condicional y pregunta, ¿es solicitud de posgrado? Si es sí, viene para el auxiliar de posgrado que realiza la atención de la solicitud, remite información al cliente, el cliente la revisa, si está interesado hace la solicitud formal, la matrícula la hace el auxiliar de admisión y registro o si no, finaliza. Ya aquí la salida o el no va a otro condicional porque solamente nos queda una opción y cuando hay una sola opción pues nos vamos directamente a esa opción sin pintar más condicionales. Entonces la otra opción es que se va a escuela técnica, quien realiza la atención de la solicitud, remite la solicitud al cliente, llega aquí a revisar información entregada, el cliente la revisa, si está interesado hace la solicitud formal y si no, finaliza. Y si hace la solicitud formal, pues el auxiliar de admisión y registro realiza la matrícula. Bueno, entonces con este ejemplo espero que haya quedado un poquito más claro cómo se hace de forma básica un flujograma. Existen muchos otros artefactos, pero para este ejemplo y para el estilo de diagrama de flujo en sistemas de gestión, pues se reduce el uso de los artefactos para que no sea tan complejo de entender. Espero que les haya gustado, pues muchas gracias.